Buen día, soy el doctor Tinoco Salazar, ginecólogo obstetra. Vamos a empezar con la práctica obstétrica con el grupo 2. Primero vamos a explicar cómo va a ser el desarrollo de las prácticas. Cada práctica es evaluada mediante las preguntas que voy a hacer de acuerdo al tema de que toquemos en el día. Después de ello, vamos a resolver algunas preguntas propias de la práctica conversadas, ¿no? Cada práctica va a ser así y al final de ello, de las prácticas, va a haber una prueba práctica a través de caso clínico, ¿no? Se les va a otorgar a ustedes un caso paciente con el hecho de que ustedes desarrollen pues todo lo que han venido aprendiendo, ¿no? Acerca de la historia obstétrica, evaluar los factores de riesgo, antecedentes de riesgo, hasta llegar a un posible diagnóstico obstétrico, ¿no? Claro está que todo lo vamos a dirigir a los temas que ustedes han visto, ¿no? No vamos a tocar otros temas. Siempre recordar que la delegada va a ser la encargada de avisarme con anticipación si hay algún inconveniente o hay algún problema con la práctica a desarrollarse, ¿no? Si hay alguna duda, alguna pregunta o algún tema que ustedes quisieran ver también a través de su delegada, me lo hacen saber para preparar con anticipación. Y el desarrollo de la práctica siempre es dinámico. Yo pido siempre que participen a través del chat o levantando de la mano si ustedes desean conversar, ¿no? Claro está que va a primar aquí el respeto, ¿no? El respeto entre todos, ¿no? Cuando algún compañero está hablando, ¿no? Se le otorga, ¿no? El turno al otro compañero y así. Y así es mutuo, ¿no? Le agradecería mucho el hecho de los audios. Siempre levanta la mano y yo les indicaré activar recién el audio. ¿Está bien? Si hay alguna duda, alguna pregunta a través del chat. Entonces vamos a empezar. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es el desarrollo de algunos temas afín de la práctica, ¿no? Del grupo 2, de obstetricia. Entonces yo tengo unos temas a desarrollar con ustedes. Pero el trabajo acá es, el hecho es juntar todo lo aprendido. Entonces lo que vamos a hacer es como esto, ¿no? Es una semilla que ustedes ya han sembrado su base. Y lo que vamos a hacer es hacerlo crecer en el hecho de adquirir más conocimientos. Entonces, el objetivo es eso, ¿no? El objetivo es adquirir más conocimientos a través de una base ya establecida. Entonces, de acuerdo como los vea, vamos a reforzar esa base o vamos a tocar algunos temas, si ustedes desean, ¿no? Que quieran ver, ¿no? O crean conveniente ver en esta práctica. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar el día de hoy con el trabajo de parto. Entonces, el trabajo de parto, a ver, vamos a ver. Se ha modificado. A ver. Ya, muy bien. El trabajo de parto en realidad es una dinámica, un proceso fisiológico dinámico entre el útero, en el feto y la pelvis. ¿Correcto? Entonces, debe esto estar en un equilibrio, en una proporción adecuada. Entonces, si uno de ellos se ve alterado o se ve comprometido, pasa a ser una anomalía del parto, un trabajo de parto, convirtiéndose en un parto distóxico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un parto eutóxico o parto normal? Es aquel parto, es la obtención de un producto, de un único producto a través de vía vaginal
respetando todos los procesos de tiempo, ¿sí? Con la expulsión completa de las membranas y placenta. Claro está que la expulsión del producto, la obtención del producto es en vértex, ¿no? Entonces, todo lo que se escapa a esa definición de parto eutóxico va a ser parto distóxico. Un ejemplo, parto gemelar, ¿qué será? Parto distóxico, ¿no? Porque parto eutóxico, ¿qué es? Es la obtención de un producto, de uno. Igual, si la placenta se queda en el trabajo de parto, ¿qué será? Parto distóxico, porque no cumplió con el tiempo normal de alumbramiento. Entonces, vuelvo a repetir, parto eutóxico es la obtención de un único producto de vértex, ¿no? Respetando todos los tiempos que corresponden al trabajo de parto y asimismo la expulsión de las membranas y la placenta. ¿Sí? Ese es un parto eutóxico. Todo lo que se escape de ello es un parto distóxico. ¿Correcto? Entonces, punto número 1 que quiero que se aprendan, debe de haber un equilibrio. ¿Entre quién? Simple. Entre útero, pelvis, o en otras palabras, es como un viaje, ¿no? Un viaje. Entonces, ¿quién es el pasajero? El feto. ¿Quién es la vía, el camino? La pelvis. ¿Quién es el motor? ¿Por dónde, cómo se va a transportar el pasajero? Por el útero, el motor. Entonces, el parto es un viaje, ¿no? Es un viaje la cual consta de obtener el feto, ¿no? Es la obtención del feto. Muy bien, entonces eso quiero que se aprendan. Sin embargo, en el útero, hablando ya solamente del útero, hay algunas consideraciones que ustedes tienen que tener. Entonces, el útero tiene un tono, y esto sí quiero que se aprendan, un tono de 10 milímetros de mercurio, una intensidad de 30 a 50, ¿no? Una frecuencia de 3 en 10, y la actividad uterina es la multiplicación de intensidad y frecuencia, 90. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto te va a diferenciar si es un útero en reposo o un útero en trabajo de parto. Ah, ya, entonces trabajo de parto, ¿cómo debe estar el tono? Pues el tono debe estar más de 10, ¿no? El útero está en un tono, por así decirlo, constante, ¿no? De 10, ese es un tono normal. Más de 10, ah, ya, entonces el tono ha aumentado. El tono se refiere a cuando el músculo, imagínense su músculo, hagan como si tensión, hagan fuerza, por así decirlo. Ese es el tono, ese es todo, esa tensión, esa fuerza. Intensidad. La intensidad se refiere a la concentración, a la fuerza misma, la medición de la fuerza, ¿no? La intensidad. Nosotros lo medimos mediante un monitor topográfico, ¿no? No sé si han visto ustedes un papel que se divide en dos, ¿no? Se divide en dos, acá están los latidos cardiofetales y acá está el tono. El tono. Ah, mire, el tono es esto. El tono es lo constante, la fuerza que tú haces, ¿sí? Lo constante. Cómo está el tono. Ah, el tono está así. Sin embargo, las contracciones, la intensidad, las contracciones, cuando ya se dan contracciones, aumentan. O sea, su intensidad aumenta. Eso ya es propio ya del trabajo de parto. Y cuando decimos que es una intensidad propia de trabajo de parto, de 30 a 50. La frecuencia de trabajo de parto, 3 en 10. Y la actividad uterina mínima de trabajo de parto, pues será, ¿qué les dije? Frecuencia por intensidad. Entonces será 30 por 3. Actividad uterina. Por favor, acuérdense de eso, porque es producto de examen. Un ejemplo. Si les dice, paciente viene con una frecuencia de
3 contracciones en 20 minutos. ¿Ustedes qué dirían? ¿Estará en trabajo de parto? ¿Sí o no? A ver, respondan en el chat. Trabajo de parto. Les dice 3 contracciones en 20 minutos. Así ponen en la referencia. ¿Será trabajo de parto? Y se los digo porque vienen así pacientes, ¿no? Vienen pacientes, claro, correcto, no. Porque tiene que cumplir esos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Se lo resumo. Ya, entonces cuando ustedes les refieren a una paciente o ustedes evalúen y pongan, mira, tiene 3 contracciones en 10 minutos de buena intensidad. ¿Qué digo buena intensidad? Cuando es de 30 a 50. ¿Y cómo lo puedo yo evaluar al examen? Simple. Ustedes agarran el útero, o sea, ¿dónde está el útero? El abdomen, y tratan de deprimirlo. Tratan de deprimirlo, ¿no? O sea, haciendo presión. Entonces, imagínense su músculo, vuelvo a repetir, su músculo, su bíceps, hagan fuerza y tóquenlo. No es tan depresible, ¿no? Cuando hacen fuerza. Pero ahora ya no hagan fuerza y vuelvan a tocarlo y sí se deprime, ¿no? Entonces, el hecho de decir buena intensidad es que no es tan depresible, no es tan depresivo, o sea, no se deprime porque el útero, el músculo está contraído, ¿no? El útero está contraído, está fuerte. Ya, mira, tiene buena intensidad. Entonces, cuando es a mitad depresible, entonces 2 cruces. Nada depresible, 3 cruces. ¿Sí? Frecuencia, 3 en 10. Falta duración. La duración es de 35 a 45 segundos. O sea, esa contracción debe de durar. Entonces, esto que ustedes están viendo es propio de un trabajo de parto. Entonces 3 en 10, intensidad 2 cruces, duración 35. Ese es trabajo de parto. Sí o sí. Pero si les viene una paciente, 1 en 10, ya, 1 en 10, de leve intensidad, una cruz, duración 5 segundos. Pues eso no es trabajo de parto. Todavía no cumple esta dinámica uterina, porque trabajo de parto, hablando ya de útero, es aquel útero o aquel motor que les dije que hace modificar el cuello uterino, o sea, lo hace dilatar, lo hace borrar, lo modifica. Eso es trabajo de parto hablando de útero. Entonces, cuando les digan, ¿qué es trabajo de parto referido al útero? Es todas contracciones que tienen una buena intensidad, un buen tono, una buena frecuencia, una buena actividad que hacen cambiar o modificar el cuello uterino. ¿Por qué? Porque tienes que tú abrir la puerta, tienes que abrir el cuello uterino para que salga el pasajero, para que salga el producto. Simple, ¿no? Para que haya eso, ¿qué debe de haber primero? Pues un buen motor con estos parámetros. Por eso es importante que se aprenda. Ok, sigamos. Entonces, lo que estamos sabiendo acá es la curva de Friedman. Entonces, Friedman dividió, ¿no? El parto, específicamente el primer periodo que es dilatación y borramiento, en fase latente y fase activa. Entonces, miren ustedes, ¿por qué lo dividió así? Porque vio que a determinado dilatación se desencadena una fuerza mayor y una dilatación más rápida, ¿no? A ver, en este gráfico miren las horas, miren acá. 8 horas, ¿no? ¿Ven acá? 8 horas. Fase latente. Y miren cómo ha estado la dilatación. Ha estado en 2 hasta 3, 3.5, por acá, 3 puntos. Y miren qué pasó en 3.5. Miren qué pasó en el 4. La dilatación ascendió en respecto al tiempo. O sea, la dilatación fue más rápida. ¿Cuánto más rápida? Miren, de 8 a 14. ¿Cuántas horas? 6 horas. Y acá 8 horas. ¿Sí? Entonces, la fase activa son aquellas contracciones que les he dicho. Esa buena intensidad, ese buen tono, esa buena frecuencia,
que ya no son reversibles. Cuando ya alcanza una paciente la fase activa, ojo, ya no es reversible. Ya no se puede tocolizar, ya no se puede remitir. ¿Por qué? Porque miren, la intensidad es una cadena ya, una cadena que va a ir sí o sí a la expulsión del producto. Es por eso que nosotros cuando vemos pacientes que en amenaza de parto pretérmino o en trabajo de parto pretérmino, ya es un poco difícil remitirlo. Claro, nosotros actuamos, pero cuando ya vemos que es una dilatación más de 4, lo más probable es que ya el parto prosiga, ¿no? Haga su evolución normal. Entonces, cuidado. Entonces, el punto de corte, acuérdense, dilatón 4. ¿Por qué? Porque la intensidad y el tiempo de dilatación es mayor. La dilatación es mayor en el tiempo. Antes de 4, pues eso se llama fase latente. ¿Por qué fase latente? Porque los cambios del cuello uterino todavía no son tan fuertes, todavía el motor no son tan fuertes, todavía no cumplen esa dinámica que les he explicado, esa dinámica uterina, todavía no cumple. Será pues 2 en 10, están ahí todavía. Será pues una cruz a 2 cruces, será de duración de 20 a 30 segundos todavía, pero va a llegar a cumplir esta dinámica uterina cambiando su nombre a fase activa. Y acuérdense, porque de aquí, del 4 de dilatación, vamos a poder diferenciar varias patologías. Pero acuérdense, 4 es cuando ya es algo irreversible. Ya algunos libros dicen que a partir de 4 es trabajo de parto, en realidad. Trabajo de parto en realidad. A otros libros actualmente hay estudios que no, trabajo de parto ya no es 4, es a partir de 6. Porque miren, pues miren, 6, y acá miren, es más todavía la pendiente, ¿no? Pero eso ya van a ver. Quédense con 4 nomás, ¿ya? Entonces, la fase latente, estamos hablando solamente del primer periodo. El primer periodo, ¿qué es? El primer periodo es dilatación más borramiento. Ese primer periodo se divide en dos. Se divide en fase latente y fase activa. ¿Y cómo así? Pues en dilatación de 4. Se acabó. 4 centímetros menos latente, más de 4 activa. Mayor o igual a 4 activa. Ya, se acabó, alcanzó su tope, alcanzó su máximo de 10 centímetros. Ya, entonces se continúa con el segundo periodo. ¿Cuál es el segundo periodo? Expulsión, ¿no? Del producto. ¿Sí? Y el tercer periodo, ¿cómo se llama? Alumbramiento. Acuérdense. Primero, dilatación, borramiento. Expulsión. 3, alumbramiento, que son los anexos, ¿no? Placenta y membranas. Entonces, este cuadro, por favor, tómenle foto, bájenselo a su WhatsApp, a su, no sé a cuál plataforma que tenga, pero bájenselo. Les va a servir, porque estos son los periodos que deben considerar normal en una multi o en una nullipara. ¿Ya? Entonces, acá vuelvo a repetir. Se vuelve a repetir. Primer periodo. ¿Con qué es? Pues es borramiento. Segundo periodo. Es cuando el bebé va a salir. Tercer periodo, alumbramiento, cuando los anexos y membranas salen. Primer periodo. ¿En qué se divide? Les dije, fase latente y activa. Simple. ¿Cuánto dura la fase latente? Por lógica. Pues más que la activa. ¿Sí? Más que la activa. ¿Cuánto? Esto. 20 horas, nulípara, multi 14. ¿Y por qué les pido que se aprendan? Porque hay una patología que se llama fase latente prolongada. Entonces, ¿cuándo diré fase latente prolongada? Fácil, cuando es más de 20 horas en la nulípara y cuando es más de 14 horas en la multípara. ¿Y por qué es usual esta patología? Porque no ha arrancado el motor, o sea, no hay fuerza.
no hay intensidad, no hay buen tono, no hay buena frecuencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues activar o ayudar al motor. ¿Con qué? Con oxitóxicos. ¿Cuál tenemos? Oxitocina. Se acabó. Ese es el tratamiento. Esto es simple. ¿Ya? Fase activa. La fase activa igual. Dilatación. Se va, bueno, acá tenemos dos parámetros, ¿ya? La fase activa es más de 4. Dilatación, nulípara, pregunta de examen. ¿Cuánto dilata una nulípara en fase activa? 1.2. Y la multípara, 1.5, porque ya el cuello uterino ya ha tenido un trabajo de parto previo. Por ende, va a ser más fácil que se dilate. Sin embargo, la nulípara va a tardar un poco más. Por eso es 1.2 hora y multípara 1.5 hora. ¿Ya? Ojo, también acá se evalúa en la fase activa el descenso. ¿Qué es descenso? Pues descenso de la presentación. En este caso vamos a hablar de la presentación cefálica. ¿Sí? Entonces, la presentación cefálica, el descenso. ¿Cuánto debe descender? ¿Cuánto se debe descender? A 1 centímetro por hora en la fase activa, la nulípara. Y 2 centímetros por hora. ¿En quién? En la multípara. Esto que les estoy diciendo ahora, lo que estoy marcando de verde, es pregunta examen. Siempre preguntan eso. Siempre. Y probablemente lo hagan. ¿Sí? Esto. Ya, segundo periodo. Expulsión. En la nulípara se debe demorar 90 y la multípara 60. Y acá les voy a contar una anécdota en el hecho de, a veces a las personas, eh, por no conocer esto, lo normal, entre comillas, lo normal, se desespera y actúa de manera incorrecta, ¿sí? Entonces, en el Serum, en mi experiencia, había, ¿no? Colegas y personal, ¿no? A cargo del parto, que, que se ponían nerviosos en el hecho de que no salía el bebé, ¿no? No, está 10 minutos, doctor, está media hora ahí, no sale el bebé, hay que operar. Entonces, ahora que ustedes conocen cuánto debe de ser el expulsivo, ustedes qué sé yo, se asustarán cuando vean un expulsivo de 50 minutos o en la nulípara un expulsivo de 1 hora. No, porque ya saben cuál es lo normal. Expulsivo es a partir de 10 dilatación hasta la obtención del bebé, ¿no? O del producto. Ya es la expulsión del producto propiamente dicho. Entonces no se asusten en el hecho de que ahí está el bebé con 10 dilatación y está 1 hora. No se asusten porque es lo normal. Asústense cuando ya pase esa hora. O en la nulípara, asústense cuando ya pasó 1 hora y 20. Ahí recién asústense. Pero ya saben ya cuál es lo normal. Recuerden, el parto es un proceso fisiológico que no necesariamente, bueno, no necesariamente lo digo en el hecho de la historia, ¿ya? Debe de estar un personal eh, para poder hacer todas las maniobras, todos los procesos, ¿no? Porque antiguamente era un proceso fisiológico y siempre ha habido partos. Nuestro objetivo en el hecho de atención de un parto es evitar las complicaciones de él y buen control en su proceso. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Y para disminuir la mortalidad, tanto fetal como materna. Eso es la atención del parto, para detectar a tiempo y poder actuar a tiempo. Pero si nos referimos a un contexto histórico, el parto es un proceso fisiológico. No sé si ustedes han escuchado, señora tuvo su parto en el taxi, ¿no? Y lo atendió X persona que no sabe nada y todavía lo felicita, pues, ¿no? Entonces, dense cuenta que el parto es un proceso fisiológico, da sus vueltas el bebé solito, ¿no? El útero se contrae bien, claro está, si cumple todos los criterios para parto vaginal, ¿no? Entonces, dense cuenta que el parto es un proceso fisiológico que sí nosotros debemos de detectar a tiempo los problemas obstétricos para poder resolverlos a tiempo, ¿sí?
pero siempre teniendo en base la teoría, siempre teniendo en base lo que es normal. Y así el alumbramiento, fíjense, el alumbramiento, ¿cuánto debe durar? 30, nulli 45, se acabó. Pero acá hay un dato importante. En el alumbramiento, nosotros hacemos un alumbramiento dirigido, y eso sí es pregunta de examen. ¿Para qué es eso? El útero está, cuando ya no hay producto, tiene un tamaño y un espacio intracavitario idóneo para que se junte sangre, ¿sí? Ya no hay producto, ya no hay bebé. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay vasos, ¿no? Que siguen, por así decirlo, irrigando y formando, ¿no? Coágulos, sangre. ¿Y quién lo va a parar? Pues el mismo útero, cuando el útero se contraiga, ¿no? Entonces nosotros hacemos un alumbramiento dirigido con el hecho de que la paciente no sangre. Porque si sangra, peor, si sangra 30 minutos o 45 minutos, ¿qué va a pasar? Pues va a sangrar, pues, qué sé yo, más de medio litro, llevándola a la anemia, y en algunos casos hay pacientes que sangran más de lo debido, ¿no? Llevándolos a una anemia severa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues le damos oxitocina, un oxitóxico que se encarga de contraer el útero. Se contrae el útero, entonces, ¿qué pasa? Esos vasos se contraen, ya no drenando, la cavidad se disminuye y por ende sangra menos. Ese es el objetivo de un alumbramiento dirigido. Entonces sale la placenta, sale el producto, ¿no? Entonces le colocan intramuscular oxitocina, 10 unidades, ¿sí? Y más o menos debe durar el alumbramiento de 10 a 15 minutos. Ese es alumbramiento dirigido. Y eso lo hacen todos los establecimientos de salud, hasta en el hospital. ¿Ok? Con el objetivo de disminuir la tasa de sangrado postparto aumentado, ¿no? O fuera de lo normal, que es más de medio litro. Muy bien. Entonces, acá les he traído una imagen, ¿ya? Primero una imagen y vamos a ver un video. Entonces, estos son los movimientos cardinales, ¿sí? Los movimientos cardinales que hace el feto gracias también al motor y a la anatomía, ¿no? De la madre durante el trabajo de parto. Entonces, uno, ¿cuál es el primer movimiento? Encajamiento. Encajamiento. Entonces, anoten, ¿qué es encajamiento? Cuando digo que el bebé está encajado. Cuando el polo de presentación se encuentra en las espinas ciáticas. Ya, hay dos términos, ¿ya? Encajamiento. El diámetro biparietal se encuentra en las espinas ciáticas. O cuando el polo sobrepasa el borde superior del estrecho superior. A ver, les voy a explicar. Un dibujo. Este es el polo, digamos la cabeza, ¿sí? Y este es la pelvis, ¿sí? Ya. Este es el borde, ¿no? Estas son las espinas. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando digo que está encajado, cuando es la cabeza sobrepasa el borde, este borde, la pelvis. O cuando el diámetro biparietal, el que está más atrás, esto que estoy haciendo de azul, está acá. El diámetro biparietal en las espinas ciáticas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es encajamiento? Lo voy a dibujar así, miren. De la cabeza. Acá están las espinas, ¿no?
espinas, que este es el diámetro biparietal, y ya está, el borde ya sobrepasó el borde superior de la pelvis. Entonces, diámetro biparietal a la altura de las espinas ciáticas, o cuando el borde sobrepasa el estrecho superior. ¿Sí? Ese es encajamiento. ¿Ya? Encajamiento. 2. Segundo movimiento. Descenso. Descenso. Imagínense todo lo que les estoy diciendo. Imagínense la cabeza que está entrando a la pelvis. Imagínense la cabeza y la pelvis. La pelvis, ¿cómo se lo deben de imaginar? Así. Como un reloj de arena. Así. Así. Algunos dicen un cono. Ya. Así. Entonces, los movimientos cardinales, ¿qué es? Pues es cuando primero que tiene que descender, ¿no? Desciende, ¿no? Encaja, entra. Después, en el mismo cono, ¿qué va a hacer? Descender, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Va a haber flexión. Recuerden, el hecho de que la cabeza ingrese este cono, lo vamos a decir cono, ¿ya? Es la pelvis, ¿ya? Ingresa este cono, entonces va a encajar, ya se encajó. Entonces, que después de haber encajado, ¿qué va a pasar? Va a descender, va a seguir introduciéndose. Pero acá en la pelvis, acá en este cono, hay estructuras. Hay estructura ósea y estructura blanda, conformada por músculos y tejidos conectivos, ¿sí? Que son los ligamentos, ¿no? Entonces, pero esa estructura, al ser una estructura blanda, va a conferir una resistencia. Entonces, al conferir resistencia, ¿qué va a pasar? La cabeza también va a tener resistencia en ello y va a hacer que flexione, ¿no? Es como si nosotros quisiéramos, no qué sé yo, mover algo con la cabeza, no sé, y hacemos una flexión, ¿no? Porque hay resistencia, ¿no? Entonces, algo así. La verdad, van a disculpar, es un poco difícil explicarlo, pero con el video vamos a ayudarnos un poco mejor, ¿ya? Entonces, encajamiento, descenso, flexión, rotación interna. A ver, cuarta, rotación interna. Y apréndanse a rotación interna. Entonces, ¿qué pasó? Flexionó, ¿no? Flexionó la cabeza. Y va a ocurrir una rotación interna. Entonces, primero en la flexión. A ver, vamos a quedarnos en flexión. La cabeza fetal tiene algunas medidas, ¿ya? Que vamos a ver, ¿no? Desde la nariz, ¿no? Desde la cabeza, así. Pero hay algunas medidas que son, por lógica, más grandes que otras. Entonces, el objetivo es que el feto presente su medida menor para poder ingresar a la pelvis, haciendo que su medida menor, ¿no?, sea el suboccipito bregmático. Esta medida que ustedes les he dibujado se llama occipito, acá O, F, occipito frontal, y mide 12. Entonces, al hacer resistencia la pelvis a la cabeza, va a cambiar esto haciendo que se flexione. Entonces ya sería algo así, ¿no? Algo así, mirando ya hacia abajo, ¿no? Entonces va a reducir esta medida, confiriendo el suboccipito, o sea, más abajo del occipito, por acá, suboccipito, y ya no sería frontal, sino bregmático, porque ya está acá la fosa, ¿no? La bregmática. Entonces ya no va a venir 12. ¿Cuánto va a venir? Pregunta examen, 9.5. Entonces cuando les pregunten, ¿por qué es importante saber flexión? Porque en la flexión va a ocurrir esto. La cabeza, su diámetro, va a pasar de 12 a 9.5.
O en otras palabras, va a pasar de occipito frontal a suboccipito bregmático. Por eso es importante, porque cambia de una medida mayor a una medida menor, de 9.5 a 9.5. Para eso es importante. Ya, rotación interna. En la rotación interna, eso ya se confiere a la pelvis. A la pelvis. No la pelvis. Entonces, vamos a dibujar una pelvis. Pelvis. Entonces, normalmente, el occipucio está ubicado en occipito ilíaco izquierda anterior. A ver, izquierda anterior, ya, por acá. Ilíaco izquierda anterior. Occipucio. O sea, la nariz está por acá. ¿No? Esa es su nariz. Occipito ilíaco izquierda anterior. ¿Sí? Así está el, el feto, ¿no? Entonces, ¿qué es la rotación interna? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué? Porque ahí va a ocurrir que el occipito ilíaco anterior se va a convertir en occipito, ¿cuánto? En occipito posterior. A ver, a ver. A ver, occipito ilíaco izquierda anterior, perdón, occipito ilíaco izquierda anterior va a ser occipito anterior, perdón, occipito anterior. Entonces, este de que está acá, que estoy dibujando, va a pasar en el medio, acá. O sea, ya la nariz, ¿dónde va a estar? Acá, ¿no? Eso es rotación interna. Pasar de occipito ilíaco izquierda anterior a occipito anterior, haciendo que el feto mire hacia abajo. ¿Sí? Ya. Esa es la cuarta. La quinta es lo antónimo de lo que ya hemos visto. ¿Qué? Fácil. ¿Cuál es lo antónimo de flexión? Extensión. Ah, ya, pues entonces extensión le toca. Extensión. Y lo otro, el antónimo, rotación externa. Entonces, extensión, ¿por qué? Eh, miren el sacro, ¿cómo es? O cómo es la vagina. ¿Se acuerdan cómo es la vagina? La vagina es así como una V, como un visto. Así, miren. Así. Como una V, como una U, ¿no? Entonces, acá está la cabeza. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una extensión, como que fuera un tobogán, algo así, hacia arriba, algo así. Entonces, extensión, ¿no? Y rotación externa es de lo que estaba el bebé, va a volver a su posición normal. A ver, para que se entienda. ¿Qué pasó en la rotación interna? De estar mirando, esta es la izquierda, ¿ya? Esta es izquierda y esta es derecha. En este gráfico, de lo que estaba mirando a la derecha, lo que estaba su nariz a la derecha, ha pasado a mirar hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es la rotación externa? Lo mismo, de mirar hacia abajo, va a mirar hacia donde estaba antes, hacia la derecha. Esa es rotación externa. Es lo mismo, pero al revés. Y por último, la expulsión propiamente dicho. Entonces, acuérdense eso. Vuelvo a repetir y les voy a preguntar. Encajamiento, 1. Descenso, 2. Rotación, perdón, flexión. 4. Rotación interna. 5. Extensión. 6. Rotación externa. 7. Expulsión. Movimientos cardinales. Y vamos a ver este video. Y vamos a empezar a preguntar. A ver, vamos a ver este video. Muy bien. ¿Se ve el video? A ver, por favor, ayúdenme. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Ya. Voy a explicar
A ver, vamos a ver, ya está. Ya, miren cómo empieza el feto. Miren a la imagen mayor y al cuadro superior. Este cuadro superior refleja cómo está el occipucio. A ver, ¿dónde está mi menú? ¿Se ve mi cursor? ¿Se ve el cursor? Eh, No, ¿no? sí se veía. Acá, ¿se ve Sí, sí el se ve. cursor? Ya. Sí, sí, sí se ve. Entonces, muy bien, gracias. Miren aquí, ¿dónde está el cursor? Ese es el occipucio. El occipucio, acuérdense que es la parte posterior, ¿no?, de la cabeza, ¿no? Es la fosa posterior, ya. Ese es el occipucio. ¿Y por qué es importante el occipucio? Porque va a conferir la posición fetal en la relación que tiene con la pelvis, a mediante el occipucio. Cuando yo diga occipucio posterior, entonces, ¿hacia dónde va a estar mirando el bebé? Hacia arriba, porque posterior, acá está en el sacro, acá está su nuca, por así decirlo. Entonces, ¿su nariz dónde está? Arriba, acá. Occipucio anterior, lo que hemos visto en la rotación interna. Ah, occipucio, o sea, su fosa posterior está acá adelante. Entonces, su nariz está atrás. ¿Dónde está mirando? Abajo. Entonces, miren, fíjense en este video, cómo está la posición del bebé, ¿no? Digamos, a ver, está, ya. Entonces está longitudinal cefálico izquierdo. ¿Por qué longitudinal cefálico izquierdo? Porque el dorso está en la izquierda, ¿sí? Cefálico, porque es la presentación o el polo que presenta la pelvis cefálico. Y longitudinal, porque su diámetro, su eje, es perpendicular o paralelo, perdón, paralelo al eje materno. Longitudinal cefálico izquierdo. Continuamos el video. Miren, ¿qué ocurrió ahí? La primera, a ver, ayúdanos. Ya, a ver, Stephanie, a ver, ¿qué movimiento cardinal has visto ahí que se ha desarrollado? De El todo. encajamiento. Perfecto, el encajamiento. ¿Qué les dije del encajamiento? Es cuando el diámetro biparietal, o sea, aquí, el diámetro biparietal, para que se acuerden, es aquel diámetro que está a la altura de las orejitas, de las orejas, para que se acuerden. Lo voy a hacer así para que se acuerden, ¿ya? Las orejas. Ah, ya, mira, sus orejas ya están a la altura de las espinas ciáticas. ¿Ven? Por acá deben estar las espinas. ¿Sí? Por acá. Ah, entonces encajó. Perfecto. Después de haber encajado, ¿qué pasa? Stephanie, ¿qué pasa? ¿Qué Eh, sigue? Desciende, sigue el descenso. Perfecto, desciende. Sí, perfecto. A ver, Joel, después de haber descendido, mira, mira qué va a pasar, ¿ah? Mira, mira. Está descendiendo. Y mira, ¿qué hizo su mentón? Su mentón se pegó al dorso, a su pecho. ¿Ese cómo se llama? ¿Qué movimiento? Esa, esa flexión La flexión. ¿Y para qué es importante la flexión? era más que todo por las resistencias que estaban ocurriendo Claro, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se da la flexión? no es porque por la forma de la cavidad uterina, como se mencionó antes. Ya, pero ¿qué diámetro? Va de un diámetro a otro diámetro en la flexión. Ah, ya. Sí, disminuye el diámetro de 12 a 9.5 de lo que Ya, ese es era el objetivo. frontal frontal. Cuando yo les pregunte cuál es el objetivo de tal movimiento, ustedes me dicen, ya, el objetivo de la flexión es de pasar de occipito frontal a suboccipito gremático. En otras palabras, pasar de 12, como tú has dicho, ¿no?, a 9.5. Ese es el objetivo. Ya, muy bien, Joel. Continuamos. A ver. Mira, ahí qué pasa. Mira, mira, mira. ¿Qué pasa, Nadia? ¿Está bien dicho? ¿Nadia? Sí, sí, doctor, sí está bien dicho. Ya, ya. Mira, mira qué pasa. Mira, mira, mira qué pasó. ¿Dónde se fue su nariz? Mira, mira ahí, ahí. ¿Dónde se fue su nariz?
Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, sí. Hacia abajo. Y mira en el gráfico de arriba, en el cuadro. ¿Qué pasó? El occipito. Voy a retroceder, ¿ya? Mira. Ya. Acá está el occipito, ¿te acuerdas? Occipito ilíaca izquierda anterior. ¿Sí? Fíjate acá. Mira, 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 ¿qué pasa con el occipito? Se hizo anterior. ¿Sí? ¿A eso cómo se llama? Ese movimiento. Rotación interna. Ya, rotación interna. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la rotación interna? Ah, noté que confiere a perfil 9,5 y un diámetro. Oh. No. Rotación interna. ¿Qué Es, rota interna? O sea, ya. el feto. De una Ah, posición occipito ilíaca izquierda anterior a ya. una occipito Anterior. anterior. Ujú. Perfecto. Ese es el objetivo. Pasar de occipito ilíaca izquierda anterior, como el video, mira. Occipito ilíaca izquierda anterior, mira. Se está moviendo. Ahí está. A occipito anterior. Ese es el objetivo. ¿Sí? Acuérdense. Y si les pregunta cuántos grados, fácil, mira. Haces acá perpendicular, haces tu, eh, ¿cómo era? Bisectriz. Lo partes en la mitad en 45. Es 45 grados, ¿ya? 45 grados de occipito ilíaca izquierda anterior a anterior, tiene que rotar 45 grados. Muy bien. A ver, Richard, continuamos. Entonces estamos en la rotación. Estamos en la rotación interna, ¿no? Entonces, ¿cómo sale, Richard, el feto? ¿Mirando hacia abajo o mirando hacia arriba? Cuando tú lo Doctor. ves. A ver, cuando tú vas a atender un parto, ¿cómo salen los bebés? ¿Mirando hacia abajo, al suelo o mirando hacia el cielo? Hacia abajo, doctor. Perfecto, hacia abajo. Y así, entonces cuando ustedes digan, mira, eso es normal porque está mirando hacia abajo. Entonces, como este gráfico, está mirando al suelo, hacia abajo. Porque el occipito, ¿dónde está? Anterior, ¿sí? Ya. Sí. Entonces, después de la rotación interna, mira qué va a pasar. Mira qué va a hacer el bebé. Mira, 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 mira. ¿Qué hizo? Despegó su mentón. Mira, mira dónde está mi cursor. Despegó su mentón de su pecho por esta configuración que tiene la vagina, como una V, como un tobogán, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese movimiento? Extensión. Perfecto, extensión. Y ahora mira qué va a pasar. Después de la extensión, mira, mira su cabeza, mira. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué movimiento hizo Richard? Una rotación, doctor. ¿Pero cuál? Una rotación externa. Claro, externa porque ya está externo, pues ya no está en útero, está externo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de rotación externa? Es lo opuesto a la rotación interna. ¿Cuál es el objetivo? Mm, Te lo resumo, es pasar a la situación, posición antes de. ¿Sí? Es pasar a lo que, cómo estaba el feto. ¿Sí? ¿Se doctor. entiende, no? Sí, doctor. Ya, mira, voy a retroceder el video. Mira, así empieza el video. Esta es la imagen del video. ¿Sí? Y ahora mira cómo termina el video. En la misma posición, ¿no? Entonces, es importantísimo esto, porque cuando yo les diga, ¿dónde va a mirar el feto cuando nazca? ¿A la derecha o a la izquierda? Un ejemplo. Tú examinas a un feto, ¿no? Longitudinal cefálico izquierdo. ¿Ya, Richard? Ya, examinas, haces tu maniobra de Leopold, longitudinal cefálico izquierdo. Entonces, primera pregunta, ¿el feto
¿Dónde mira cuando nace? Cuando está coronando la cabeza, ¿dónde mira? Hacia abajo. Perfecto, esa es la respuesta. Y después, ¿hacia dónde mira cuando ya hizo la rotación externa? ¿Hacia dónde mira? ¿Dónde está su nariz? ¿Dónde mira? ¿A la derecha o a la izquierda? Si ha sido longitudinal cefálico izquierdo. Longitudinal cefálico izquierdo tendría que terminar de nuevo. ¿Dónde mirar? ¿Dónde debe estar su nariz? ¿Dónde debe de mirar? ¿Hacia la? Si está a la izquierda, si está su dorso, si su espalda está a la izquierda, ¿a dónde debe de mirar? A la derecha. Perfecto, al opuesto. Entonces, cuando ustedes evalúen un Leopold y digan, ah, mira, este feto está en izquierda. Entonces, cuando atiendan al bebé y cuando, no sé si ustedes han visto un parto, y cuando traten de mover al bebé, ¿hacia dónde van a mover a un bebé? ¿O hacia dónde van a mover su cabeza? ¿O hacia dónde lo van a hacer mover para que mire a un longitudinal cefálico izquierdo? Richard. Si es longitudinal cefálico izquierdo, ¿a dónde debe mirar? Hay que mirar a la derecha, doctor. Perfecto. Eso es simple. Y se los digo porque yo por experiencia en el Serum, el longitudinal cefálico izquierdo y lo hacen mirar hacia la izquierda, o sea, lo recontravoltean. Entonces, no cometan ese error. Ya saben hacia dónde deben mirar. Ya saben cómo debe de salir el bebé. ¿Ya? Y se los voy a preguntar al final. Acuérdense. Ya. Entonces, vamos a hacer un resumen. Miren, miren, miren. ¿Qué pasó? Salió el bebé. Vamos a repetir. Y nos va a ayudar a ver Eric. Entonces, estamos en rotación externa. Miro, y mira, ¿qué pasó? Fíjate, Eric, en los hombros. Mira qué pasó. Mira, mira. ¿Qué hombro salió primero? El derecho, doctor. No, no, anterior o posterior. ¿Arriba o el de abajo? Ah, el de arriba. Perfecto, mira, mira, mira. Acá. Arriba y abajo. ¿Viste? Otra vez. Arriba, arriba y abajo. Entonces, cuando ustedes traten de atender el parto, ¿qué hombro van a sacar primero? El de arriba, doctor. Entonces, ¿qué de movimiento por lógica debes de hacer? Agarra la cabeza y hacerla hacia abajo para que salga el hombro anterior. Y para que salga el hombro posterior, ¿qué debes de hacer con la cabeza? Hacerlo para arriba. Y ya nació el bebé. ¿Se entendió? Ya, vamos a hacer un resumen, Eric, contigo. Ya, a ver. Me vas a decir los movimientos cardinales, ¿ya? Ya, doctor. Primero ahí se está encajando. ¿Ya? Ahí ya está en el ¿Ya? y el mentón se está flexionando. Perfecto. Luego está produciendo la rotación interna. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Para de la rotación interna Sí, para cambiar la posición de occipito ilíaca izquierda anterior a occipito anterior. perfecto. ¿Qué más? Luego ya se produce la extensión completa. ¿Ya? ¿Qué más? Y después se va a producir la rotación externa. ¿Ya? Y ya por último pasa lo que es la expulsión. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Se entendió? Fácil, ¿no? Ya Sí, está. doctor. Ya, ya, ya. Vamos a seguir, ¿ya? Bueno, si hay algunas preguntas a través del chat, ¿ah? No hay problema. Ya. Entonces estamos acá, ¿no? A ver. Ujú, perfecto. Entonces, hemos visto los movimientos cardinales. ¿Sí? Claro está
que no sé si... ¿Han visto ya el tema de parto? ¿Trabajo de parto? ¿Han visto? A ver, por favor, alguien que me ayude. No, ¿No? Ya. Bueno, al menos el sí, trabajo no, de no. parto es algo simple. Es bien simple. Solamente acuérdense de esto. Claro está que hay muchas cosas más, ¿ah? Hay muchas, que el diámetro, que el izquierdo, derecho, la pelvis es más grande que el otro, por eso es más frecuente el izquierdo. Hay muchas cosas más. Pero ustedes tienen que llevarse lo que les va a servir la esencia. Y esta es la esencia. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a ver. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a aplicar. Entonces, van a aplicar esto. Ah, mira, entonces debes mirar hacia abajo. Si te sale un bebé mirando hacia arriba, ah, no, acá pasa algo. Si se demora más de una hora un expulsivo, ah, acá pasa algo, ¿no? En lo multípara. Entonces, esas cosas les va a servir, ¿no? Muy bien. Entonces, continuemos. Perfecto. Esto es la episiotomía. La episiotomía es el corte o la ampliación de los músculos de que se presentan o que presentan la coronación fetal. ¿Por qué es importante? Porque los músculos, como ya les dije, y algunas estructuras de ligamentos o estructuras de tejido conectivo causan una resistencia. Entonces, como hay resistencia y va a salir un producto más o menos de 3 a 3 kilos y medio, pues a veces ocurren desgarros. Entonces, para evitar, pues la pregunta de examen, para evitar desgarros en un trabajo de parto, ¿qué se hace? La episiotomía. ¿Qué tipo de episiotomía tenemos? 1 y 2. Episiotomía medio lateral y la episiotomía mediana. Muy bien. A ver, levante la mano. ¿Quién sabe la diferencia entre una y el otro? A ver, ¿quién sabe la diferencia de una y quién sabe la diferencia de otra? A ver, ¿quién sabe? No es necesario que me lo digan así como el libro, ¿ah? Con sus propias palabras. Ya, mientras deciden, les voy a ayudar. La primera diferencia es esto. Este es el recto, ¿no? Acá está el recto. Entonces, si yo hago una mediana, ¿qué pasaría? Ah, podría lesionar los esfínteres, el esfínter rectal, porque está mediano. Entonces, cuando sale, se puede extender pudiendo lesionar los músculos o los esfínteres rectales. Sin embargo, aquí, como es medio lateral, si se extendiera, no pasa nada, porque no estoy tocando el esfínter rectal. ¿Sí? Esa es la primera diferencia. La diferencia de que en la mediana hay posibilidad de lesionar los esfínteres rectales. Es el malo y acá lo bueno, ¿no? Que sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Esa es la primera. ¿Dónde yo puedo ampliar? ¿Dónde? Ah, mira, todavía falta, el bebé es grande. ¿Dónde puedo yo seguir cortando, seguir cortando? En esta, ¿no? Porque puedo, mira, puedo empezar de 3 centímetros a 4, 5, 6, 7, puedo extenderlo, ¿no? Acá. Acá no lo puedo ampliar. Por la misma lógica, ¿no? Del esfínter, ¿no? Perfecto. Ahora, ustedes dirán, ah, pues entonces, ¿por qué no hacemos mediana? Pues, ¿no? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay dos? Si creo que todo es bueno para la mediana. Porque acá lo siguiente es la diferencia. ¿Dónde sangra más? Acá hay una lógica. En la mediolateral, ustedes cortan 3 músculos. Cortan músculos. Músculo cavernoso, músculo transverso superficial y músculo constrictor vulvar. Y eso es pregunta de examen, ¿eh? Agrávense. Pero en resumen son músculos. En la mediana no cortas músculos, cortas rafes,
cortas aponeurosis, o sea, la unión de esos músculos, en el medio hay un tejido conectivo, eso se llama aponeurosis, y eso es lo que cortas. Por ende, ¿dónde va a sangrar más? ¿Dónde cortas músculo o donde cortas aponeurosis? Donde cortas músculo, ¿no? Entonces, más sangrado. Acá, menos sangrado. ¿Dónde se va a infectar más? ¿Donde hay más sangre o donde hay menos sangre? Se va a infectar donde hay más sangre, ¿no? Porque es caldo de cultivo, ¿no? Como el agar sangre, ¿no? No sé si han escuchado. Ya, entonces, ¿dónde se va a infectar más? Acá, en la medio lateral. Acá no, porque no hay mucha sangre. ¿Dónde va a doler más? ¿Donde cortas músculo, donde pasan ahí los nervios, o donde haces la mediana, donde hay aponeurosis? ¿Dónde va a doler más? Ah, pues va a doler más acá, donde cortas músculo, ¿no? ¿Dónde se va a originar más hematomas? ¿Dónde hay más riesgo de que hay un vasito, hay un vaso que se junte y se forme hematomas, o sea, colecciones de sangre? Ah, pues donde he cortado músculo. ¿Sí? Ah, mira, tiene más bueno, tiene más malo. Entonces, ¿por qué no hacemos medianas, pues? ¿Por qué no hacemos medianas a todas? Simple, porque la complicación, y es una complicación muy, muy, muy grave, es el esfínter. Por eso no hacemos tan frecuente medianas. De hacerlo sí lo hacemos, pero no tan frecuente. Porque la complicación, imagínate que ya lesionaste los esfínteres, el esfínter interno principalmente. Sí o sí tiene que la paciente ir a colostomía. Sí o sí. O sea, tuvo su parto y la operan y le hacen una colostomía. Porque lesionaste es una zona sucia. Y para que se cure una zona sucia, primero tienes que hacer una colostomía. No puedes poner puntos en una zona sucia. No puedes poner puntos en ese recto sucio. Tienes que hacer una colostomía para que se repare. Por eso. O sea, va a estar 6 meses así, con su colostomía y dando el lactar. Entonces la complicación es grave, ¿no? Entonces, para que ustedes escojan uno de otro, simple, ¿qué va a ser primordial? Si es nulípara o multípara, ¿sí? O cuando su cuerpo perineal es grande. Imagínense que el cuerpo perineal, qué sé yo, es 10 centímetros. Ah, pues ahí sí le hago el corte, pues acá, 10 centímetros. Pero si su cuerpo perineal del recto a la vagina, qué sé yo, es 3 centímetros, ah, no, pues ni loco, entonces la hago mediana. ¿Sí? Perfecto. Ya, para terminar, alumbramiento. Alumbramiento es la expulsión de los anexos, la placenta y las membranas. ¿Sí? La placenta y la membrana. Hay una maniobra que nosotros utilizamos que se llama Brats-Andrews. ¿Y qué pasa? Es contratracción y tracción. Tracción y contratracción. Tracción para retirar la placenta. Contratracción es para ponerle un tope al útero. Imagínate que tú traccionas. Solamente traccionas, imagínate. ¿Qué va a salir? Sí, sí va a salir la placenta y las membranas, pero también puede salir el útero, causando una eversión. Entonces, es una patología, ¿ya? Entonces, ¿qué es la contratracción? Hacerle un tope al útero para que no se invierta. ¿Y cómo se llama esa maniobra? Andrews, Brats-Andrews. ¿Ya? Acuérdense, pregunta examen. Es para el alumbramiento. Allá, acá están los efectos de desprendimiento de la placenta. La placenta se puede desprender de manera Duncan o de manera Schultz. Duncan, materna. Schultz, fetal. Entonces, materna, acá se va a evidenciar la cara materna. Acá se va a evidenciar los cotiledones, ¿ven? Acá, cotiledones. Por ende, la paciente se va a deshacerse la placenta, la Duncan, y se va a empezar a desprender acá, de un borde. Sin embargo, la Schultz, que es la más frecuente, ¿qué va a pasar? Se va a desprender acá, en el medio, causando un hematoma. ¿Y qué van a ver primero cuando salga, cuando alumbre? Pues la cara fetal, las membranas. Las membranas van a ver. Schultz, las membranas.
Duncan, ¿qué van a ver primero? La cara materna, lo de los cotiledones. ¿Ya? Perfecto. Y eh, vamos a hablar de la inducción en la siguiente práctica. Yo quiero que vayan leyendo la inducción, ¿ya? ¿Inducción qué es? Es el hecho de favorecer o hacer que la paciente tenga su trabajo de parto. Pero como han visto, hay algunas indicaciones y hay algunas contraindicaciones. Entonces van a leer para poder conversar de manera fluida en la siguiente práctica. Y también lean acerca del índice de Bishop, ¿ya? Porque las inducciones se empiezan madurando el cuello y después activando el motor con oxitóxicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda ahí de trabajo de parto? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no quedó claro, algo que quiero que explique? A ver, Richard, dime. Sí, doctor, si bien nos explicó que habían dos tipos de episiotomía, no nos dijo cuándo se usaba cuál. O sea, si bien la primera va a haber más sangrado, más infecciones, no nos dijo en qué tipo de casos vamos a usar el segundo tipo de episiotomía. La mediolateral es la más frecuente utilizar. Primero, las episiotomías se hacen cuando hay resistencia. ¿Dónde hay resistencia muscular y de tejido conectivo? En las primíparas, porque no conoce por así decirlo, la parte blanda pélvica, un trabajo de parto. Entonces, la episiotomía está dirigida para evitar desgarros. Ahí se hace episiotomía. Pero si es un bebé pequeño, que tú sabes que va a salir y no hay, el riesgo de desgarro es menor, no es dable, ¿no? Hacerle una episiotomía. Entonces, primero, ¿cuándo haces episiotomía? Cuando tiene un factor de riesgo para desarrollar desgarros. Un ejemplo, primípara. Otro ejemplo, feto grande. Otro ejemplo, la has inducido y qué sé yo, es bien difícil, ha sido difícil el trabajo de parto. Eso, ahí yo hago episiotomía. Ahora, ¿dónde escoger dónde? Pues también, como te digo, va a depender mucho de la madre, de su periné, su cuerpo perineal, como le dije, este es el recto y este es la vagina. Este es el recto y este es la vagina, ¿no? La horquilla posterior, ¿no? Y este es el cuerpo perineal. Entonces, ¿a cuál por lógica le vas a hacer una mediana? A la que tiene más cuerpo perineal, o sea, como les dije, 10 centímetros. Y este tiene 3 centímetros. ¿A cuál le vas a hacer? A esta, pues. A esta le vas a hacer. ¿Sí? Porque no tiene riesgo de, de que bueno, sí tiene riesgo, pero tiene riesgo menor de que se extienda y no lesione los esfínteres. Claro está que cuando hacemos episiotomía y atendemos la expulsión, hacemos una protección perineal para que no para que no avance este corte. Comprimimos con una compresa todo este sector, ¿no? Esto lo comprimimos. Entonces, si tu pregunta es a quién le hago mediana, pues a la que sea su cuerpo perineal grande, más de 4.5 centímetros. Aquel que ves que no, el feto no es tan grande o no va a conferir una apertura mayor de la episiotomía, ¿no? O a los que no presenten complicaciones propias de trabajo de parto. A veces hay partos que son compuestos, vienen con su mano, a veces hay partos que ya tienen un factor de riesgo, qué sé yo, los latidos están bajando, o líquido verde, o se está alterando el feto, pues no le voy a hacer una mediana, ¿no? Tengo que ser un poco más rápido, un poco más seguro, pues le daré una lateral, ¿sí? Entonces, en un 95% hacemos medio lateral, ¿no? Por no decir 100%. Pero hay algunos casos, como te he dicho, siempre considerando esos puntos del feto y de la madre en hacer mediano. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda más?
Muy bien, Erika. Lee, por favor, la pregunta. Doctor, A ver, tengo una duda. sí, a ver, Nadia, dime. Si estuviéramos en salud y tuviéramos complicaciones de parto en las pacientes, ¿qué complicaciones ha visto usted que son las más frecuentes y cómo podríamos abordarlas o qué tendríamos que hacer? Ah, ya. La más frecuente es el hecho de que, primero, no tienen ecografía y el bebé sea grande. Entonces, es una distosia de descenso o distosia de dilatación. Entonces, ustedes ven y dicen, ah, mira, se está demorando mucho en el expulsivo, se está demorando mucho en su dilatación. Entonces, algo pasa. Entonces, cuando ustedes tengan como tú dices, un trabajo de parto anormal, tienen que primero detectar dónde es lo anormal. Entonces, ¿qué les dije que es el trabajo de parto? Es una, eh, por así decirlo, una dinámica entre tres esferas, ¿no? ¿Cuáles eran las tres esferas, Nadia? Eran tres cosas que tenían que estar en un equilibrio. Am, no, no le presté atención en ese momento, no estaba ahí. Útero pelvis, Ya, creo que es la el primera. útero, pelvis, feto. Tiene que estar en un equilibrio esos tres. A ver, Nadia, a ver, ayúdanos. ¿Ah? Mira, fíjate esto. Paciente primípara que viene en trabajo de parto. Contracciones 3 en 10, 2 cruces, buena intensidad, buen tono. ¿Sí? Es su primer bebé. ¿Ah? Se hizo una ecografía ayer con un ponderado fetal de 3 kilos. Ya, a ver, Nadia, dónde está lo malo? Y no progresa el parto, se estancó, se quedó ahí el parto. ¿Dónde está, en qué esfera está equivocado, está mal? A ver, repito. Paciente primípara, ¿ya? Con buenas contracciones. Se hizo una ecografía ayer y el bebé pesa 3 kilos. Y se detuvo el parto, ya no avanzó, se estancó. ¿Dónde está mal? ¿En qué esfera? Mm, en la del feto. ¿En el feto? ¿Por qué? Am, Lo normal de un feto es que pese menos de 4 kilos, ¿ah? ay, es primípara. Sí. Eso A puede ver, ser una pelvis. lo voy a explicar acá. A ver, lo voy a explicar acá. Ay, a ver, a ver. Ujú. Ya. Ya, acá lo voy a explicar. Mira, a ver, sigamos. Es útero, pelvis, ya. Lo voy a reflejar en otro. Paciente, ¿no? A ver, lo voy a escribir. Paciente, a ver, todos quiero que participen. Paciente de 30 años que tiene dinámica uterina buena, por no decir buena intensidad, buena frecuencia, ya. Dinámica uterina buena. Tiene el feto, está en longitudinal cefálico izquierdo y nada más. Y es su segundo hijo. Esta para esta, esta 2 para uno. Es su segundo hijo. Y el parto no avanza. No avanza, no avanza. No avanza el parto. A ver, quiero que pongan en el chat dónde está mal. ¿Por qué no avanza en esta paciente? ¿En el útero, en el feto o en la pelvis? Repito, 30 años, es su segundo hijo, feto longitudinal cefálico izquierdo, tiene buena dinámica, pero no avanza el parto. ¿En dónde está mal? ¿En qué esfera? ¿Útero, feto o pelvis? A ver, tenemos pelvis ya, un punto pelvis. A ver,
¿Qué más? Ah, pelvis, 2 puntos. A ver, ¿quién dice lo contrario? Todos, 4. Está muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. A ver, vuelvo a repetir. 30 años, dinámica buena. El feto está en longitudinal cefálico izquierdo y es su segundo bebé, su segundo parto. Y este parto no avanza. ¿Dónde está mal? Siguen pensando en pelvis. Les he dicho gesta 2 para 1. Si tiene un segundo bebé, ¿por dónde salió ese bebé? Claro, ha sido un parto vaginal, pues el primero. Bueno, ya. Bueno, en todo caso debí haber dicho, parto vaginal, ya, para que se entienda mejor. Feto, puede ser feto. Yo pensaría más en feto, porque solamente te dice está en longitudinal cefálico izquierdo. No te dice cómo está, no te dice qué peso tiene, ¿sí? Entonces, conclusión. Cuando ustedes evalúen un parto, tienen que ver cada esfera, sus características. Claro está que eso vamos a aprender en esta práctica. La pelvis, ¿qué tienes que ver? Simple, los diámetros. Todos los diámetros. Pero en conclusión, si es una pelvis estrecha, ¿no? O es una pelvis ginecoide. Ese es el objetivo. Pelvis estrecha, pelvis ginecoide. ¿Cuál es el objetivo en el feto? Muy bien. El objetivo en el feto es buena ubicación, buena situación, perdón, buena presentación, buena posición, buen peso, ¿no? Eso, y buena presentación. Pero hay características que tiene que tener el feto. ¿Y en el útero qué? Lo que ya les he dicho, buena intensidad, buena frecuencia, buen tono, buena duración. Si uno está mal, o acá está mal, o acá está mal, es esa esfera que está mal. Indirectamente yo te estoy diciendo dinámica uterina buena, te estoy diciendo motor bueno. Indirectamente te estoy diciendo pelvis buena porque ha tenido un feto por vía vaginal, indirectamente. No te estoy diciendo mucho del peso del feto, del actual feto. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta? Con una buena anamnesis. Porque ahí la siguiente pregunta es indagar cómo fue su anterior parto. Y en realidad la respuesta acá es la pelvis. ¿Por qué? Porque les iba a, bueno, a ver, para que se entienda otra vez voy a hacer, ¿ya? Para que se entienda, a ver. A ver, para que se entienda. Muy bien. Ya. Primero pensaron en pelvis, pero pensaron en pelvis incorrectamente, en primera instancia. Entonces, ustedes me tenían que haber dicho feto, como creo que me dijeron. Muy bien, porque no les especifiqué cuánto pesa, no les especifiqué cuál era su presentación, varias cositas más. Entonces, la siguiente pregunta es, señora, ¿cuándo tuvo su parto? ¿Hubo complicaciones? ¿Cuánto pesó su anterior bebé? Y yo les hubiera respondido, pesó 1 kilo. Parto vaginal. ¿Seguirán pensando que la pelvis es buena? No, no, porque hasta en una pelvis estrecha puede salir un bebé de 1 kilo. Entonces, fíjense qué importante es hacer una buena análisis. Indagar. Y eso lo vamos a ver en la siguiente práctica. Vamos a responder algunas preguntas caso y su objetivo es indagar, poder hacer todas las características que tiene ese antecedente importante. Un ejemplo, paciente viene con dolor hace 2 días y está embarazada. ¿Qué tienen que hacer? Pues hacer las características del dolor. Todo lo que te curras.
cuánta intensidad tiene, cuánta frecuencia tiene, dónde irradia, con qué se intensifica, con qué exacerba. Es diferente que yo te diga dolor tipo cólico menstrual a un dolor tipo urente, ¿no? En una pensarás una y en otra pensarás en otra patología, ¿sí? Entonces es importante saber el dolor. Igual los antecedentes. Si yo te digo antecedente de cesárea anterior, no se queden ahí, tienen que preguntar, señora, ¿por qué fue la cesárea? ¿En qué año fue? ¿Hubo complicaciones? ¿Cuánto pesó? ¿Cómo está su bebé? ¿Todo normal? Tienen que indagar para poder ver si su gestación actual va a ser lo mismo o va a correr el mismo riesgo. No, mi cesárea fue por preeclampsia severa, presión muy alta. Entonces en el embarazo actual, ¿qué tendré cuidado? En su presión. Es simple, no es mucho de qué indagar, pero eso sí, siempre haciendo una buena análisis. Muy bien, chicos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar esas cositas en la siguiente práctica, ¿ya? Vamos a detener la grabación.